¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este suéter unisex para toda la familia en todos los talles y con este toque distinto que es una rayita. No van a poder creer lo fácil que se hace, así que manos a la obra. Voy a usar este mohair grueso que es súper suave, no pica para nada, es hipoalergénico, se puede usar para niños, adultos, es precioso, se los recomiendo muchísimo. Es muy calentito además. Si piden el combo, viene con un marcador de metal de regalo. Ahí les dejo el WhatsApp. Hacemos envíos todos los días, solamente a Argentina. Así que si estás en Argentina podés pedir acá en este número. Te mostramos los colores que tenemos. Son divinos. Y voy a utilizar la aguja recomendada para este hilado, que es número 8 milímetros, para que quede sueltito. Y la aguja más chiquitita que tengo, que en este caso es 2,5 milímetros. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a toda Argentina todos los días. Para comenzar, como siempre, vamos a tejer una muestra. Entonces, tomamos el hilo que hayamos elegido y el número de agujas que corresponde a ese hilado. En este caso voy a usar un mohair grueso de más de 2 milímetros, 2,5 milímetros de grosor y agujas 8 milímetros. Coloco 10 puntitos y voy a tejer la muestra. Primero vamos a hacer unas hileras de punto elástico 2 y 2. Entonces, comenzamos con un punto derecho, envuelvo la aguja y tejo punto derecho. Otro punto derecho igual, son 2 puntos derechos, ahí, y ahora toca hacer 2 puntos revés. Subo la hebra y tomo el punto así, la parte de adelante, ahí. Ahora lo envuelvo así, envuelvo la aguja y tejo. Otro punto revés más. La primera hilera cuesta porque los puntos están ajustaditos en la aguja. Ahora bajamos la hebra y tejemos 2 puntos derechos. 1 y 2. Subo la hebra y tejo 2 puntos revés. 1, 2. Y ahora los últimos 2 me toca hacerlos punto derecho. Ahí está. Giramos, cambiamos la aguja y vamos a tejer los puntos como se presentan. ¿Qué quiere decir? Que cuando veo esta ondita me toca hacer puntos revés. Y cuando veo como una espiguita, eso quiere decir que me toca hacer punto derecho. Así que ahora comienzo con 2 puntos revés y luego 2 puntos derechos. ¿Ven que ahí hay como una ondita? Subo la hebra, 2 puntos revés. Y ahora esta espiguita, bajo la hebra, 2 puntos derechos. Termino la hilera y repito todas las veces que quiera según el ancho del elástico que me guste. Hice 4 vueltitas, 4 hileras de punto elástico 2 y 2. Y ahora vamos a cambiar a punto jersey. El punto jersey es toda una hilera, todos los puntos derechos. Todos los puntitos los tejemos derecho durante toda la hilera impar sería. Y la siguiente hilera y todas las hileras pares se tejen todos los puntos revés. Es uno de los más fáciles del tejido a 2 agujas, el punto jersey. Toda una hilera derecho y toda una hilera punto revés. Miren cómo queda.
Este es el punto jersey. Voy a hacer 2 hileras más y vamos a tomar la medida. Acá tengo la muestrita ya tejida, retiro de la aguja y vamos a tomar la medida. Son más o menos 9 centímetros. ¿Ven? 9 centímetros estos 10 puntitos que tengo. Así que 9 centímetros miden estos 10 puntos. Yo necesito 55 centímetros de ancho para mi suéter. ¿Cuántos puntos voy a colocar? Tengo que hacer 55 por 10 dividido 9. Y esto me dio 61 puntos. Así que voy a colocar 60 para que sea número par. Eso para 55 centímetros que quiero yo de ancho en el suéter. Pueden tomar la medida de la espalda haciendo así. En este caso, por ejemplo, yo elegí 55 centímetros, que es, ¿ven?, holgadito, para que me quede un suéter flojito, no muy ajustado al cuerpo, sino más bien holgado. O también pueden tomar todo el contorno y dividirlo por 2. Por ejemplo, 110 sería acá. ¿Ven? Así, flojito, grande, no muy al cuerpo. Tanto la espalda como la delantera las voy a comenzar con la misma cantidad de puntos. En mi caso coloqué 60 y tejí unas vueltitas de elástico, 2 y 2, 1, 2, 3, 4, 6 vueltitas de elástico y 10 vueltas de punto jersey. Ahora se viene la magia. Van a buscar la aguja más chiquitita que tengan, que puedan conseguir. Yo tengo acá 2,5. Tiene que haber mucha diferencia para que se note al momento de tejer ese cambio. Vamos a tejer con esta aguja finita y la que ya teníamos. ¿Ven? Así, una y una. Vamos pasando los puntos a la aguja finita tejiendo en jersey como venimos haciendo hasta ahora. Una vez que llego al final de la hilera, ya tengo todos los puntos en la aguja finita, voy a hacer la hilera del revés con las 2 agujas finitas. Termino esta hilera con las 2 finitas y después volvemos a las gruesas. Termino la hilera y ahora voy a volver a las agujas gruesas nuevamente. Con las finitas solamente voy a hacer ida y vuelta. Las dejo por acá, agarro la aguja gruesa y volvemos a tejer. Ahora 10 hileras nuevamente con las agujas gruesas y repetimos este procedimiento de la finita para que queden las rayas. Ahí ya se empieza a notar la parte donde están las agujas finitas. Seguimos tejiendo así, 10 hileras con las agujas gruesas y solamente ida y vuelta con las finitas. Tengo la espalda ya lista. Cada uno le va a dar el largo que le guste. La mía tiene 50 centímetros. Así que ahora lo que voy a hacer es cerrar todos los puntos. Ya lo hemos hecho muchas veces en otros videos. Se teje el primer punto, también el segundo, y el que está atrás se sube arriba del que está adelante. Así. Tejemos otro y repetimos. El de atrás pasa por arriba del que está adelante. Así es como se cierran los puntos del primero hasta el último. Lista la espalda y la delantera es exactamente igual
Pero unos centímetros antes de tener el largo total, 4 centímetros antes, vamos a hacer el escote. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que sean 20 centímetros centrales. Hay que dejar esos 20 centímetros en suspenso con la ayuda de esta agujita auxiliar. Vamos a dejar 20 centímetros centrales acá. En mi caso, los 20 centímetros equivalen a 24 puntos más o menos. Entonces, como tengo 60 puntos, voy a tejer 18, dejo 24 en suspenso y tejo los otros 18 para el otro hombro. Así que comienzo, como les decía, los primeros 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora voy a sacar los 24 centrales en esta agujita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 22 y 24. Los dejo acá, en esta aguja. Siempre chequeen por las dudas que les haya quedado de este lado la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Perfecto, tengo 18, 18 y en el centro 24. Voy a tomar otro ovillo del hilado para poder ir tejiendo este hombro al mismo tiempo que voy tejiendo este que ya tiene acá su hebrita. Entonces, con una hebra nueva voy a tejer estos 18 puntos. 1, 2, 16, 17 y 18. Ahora sí, ya tengo para ir tejiendo al mismo tiempo ambos hombros, cada uno con su hebrita. Sigo tejiendo los 4 centímetros que faltaban, cierro los puntos y solamente queda coser los hombros. En realidad vamos a coser un hombro nada más. Ahora les muestro para poder levantar los puntos del cuello. Ahí ya está completa la parte que faltaba. Ahora cerramos los puntos de ambos hombros y continuamos. Ahora vamos a coser entonces un hombro. Colocamos la prenda en posición. Esta es la espalda, la delantera. Y cosemos solamente este hombro que está a mi izquierda. Es el hombro derecho en realidad. Vamos a coserlo para después poder levantar los puntos del cuello. Así que cosemos solamente el hombro que tenemos acá a nuestra izquierda. Enhebramos la aguja y vamos a coser del derecho de la prenda. Pasamos por atrás de acá del primer punto y vamos a ir tomando un punto de cada lado. Así. Buscan acá el puntito, que es como una espiga. Ahí. Y pasan por atrás. Eso una vez de cada lado. De esa forma, esta parte que es la que cerramos los puntos queda escondida hacia adentro. Tomamos un puntito de cada lado y así cosemos el hombro. Ahora vamos a levantar los puntos para hacer el cuello, todo por acá alrededor, damos la vueltita hasta acá. Tenemos que tener en cuenta que esta parte va a ir unida con este hombro. Entonces, lo ideal es contar y separar la misma cantidad de puntos que tienen en el hombro. Yo tengo 18, así que voy a contar 18 puntos y voy a colocar un marcador
Así cuando estoy levantando los puntos para el cuello, freno a donde dejé la marca. Ahí están mis 18 puntos. Ahora comienzo a levantar con una lanita la misma aguja. Voy a traer una hebra, así envuelvo la aguja y traigo el punto para comenzar a tejer. Si quieren le pueden hacer un nudito acá para que no se les mueva. Y levantamos los puntos todo por este pedacito y luego recuperamos esto que dejamos en la aguja auxiliar. Vamos a meter y vamos a sacar un punto ahí. Ven que acá hay una especie de nudito ahí adentro. Van a encontrarse con uno que es más largo y uno que es como un nudito que hay que meter la aguja ahí, un huequito chiquitito, en los dos, en el chiquito y en este que es más largo. Ahí. Y ahora ya llegué a donde está la aguja con los puntos en suspenso. Los voy a recuperar con esta otra agujita. Ahí los voy levantando, pasando de uno. El último. Y ya puedo tejerlos en punto derecho. Tejo todos los que tenía en la aguja auxiliar. Y ahora me va a quedar levantar los puntos de la misma forma que lo hicimos recién del otro lateral de la vista. Últimos 5 puntitos. Uno y el último. Ahora sí, este pedacito tal cual como hicimos recién. Levantamos ahí en el nudito, en el punto largo, en cada punto de la espalda, así tomando las dos orejitas, también vamos a sacar un punto. Ahí. Tengo el marcador ahí, ya todos los puntos levantados y lo que queda es tejer en elástico 2 y 2 la misma cantidad de vueltas que hicimos acá abajo o menos si quieren, eso es a gusto de ustedes. Tal vez le haga algunas vueltitas menos. Eso va a dar la altura del cuello. Así que hacemos entonces 2 derechos, 2 revés, más o menos 4 hileras. Ahora les muestro cómo queda. Ahí tejí 3 hileras y me gusta cómo queda. Así que lo que voy a hacer ahora es cuando tengo el frente del tejido, que me tocaría hacer la 4ª hilera, voy a cerrar. Lo ideal para el punto elástico es primero tejer los puntos como se presentan y después cerrarlo. Entonces acá este punto a mí me toca tejerlo revés. Lo tejo revés. Bajo la hebra porque me tocan ahora 2 puntos derechos. Entonces, tejo el punto derecho y ahí cierro. Este toca derecho, lo tejo y cierro. Ahora el siguiente toca revés. Entonces, tejo así y después cierro. Este también es revés, subo la hebra, lo tejo revés y cierro. Ahora me tocan 2 puntos derechos, tejo derecho, cierro, tejo derecho, cierro. Terminado el cuello, lo que nos queda hacer es coser este hombro y este pedacito de acá. Los costados de la prenda también los voy a coser del derecho del tejido. Así enhebramos la aguja y vamos tomando un puntito, una hilera de 1 cada lado. Comienzo
tomando, ven que este es el punto elástico, acá tengo los puntos derechos y voy tomando una hilera así por dentro del punto. Del otro lado lo mismo, tomo una hilera. ¿Ven? Ahí. Una hilerita de cada lado. Así vamos cosiendo entonces todo el lateral hasta dejar un hueco para la sisa de aproximadamente 20 centímetros. Cosemos todo y dejamos 20 centímetros acá sin coser para la manga. Para las mangas voy a colocar el equivalente a 38 centímetros más o menos, que son en mi caso 40 puntos. Estos 38 centímetros son para talle small, así que si quieren hacer un talle M o L le van sumando un centímetro. 40 centímetros por ejemplo sería para talle L, 42 podría ser un talle XL, corresponde al diámetro que va a tener la manga arriba, en la parte de arriba. Este tiene 38 centímetros, que son 40 puntos más o menos. Y voy tejiendo de la misma forma el largo de la manga que ustedes quieran. Les cuento cuánto tiene la mía, pero bueno, yo tengo brazos largos, cada uno lo hace del largo que quiere. 45 centímetros tiene hasta acá. Y ahora viene la parte del puño. Como es muy ancho esta cantidad de puntos para el puño, lo que voy a hacer es cuando tejo los puntos del derecho, voy a tejer dos puntos juntos. Miren, tejo el primer punto de borde y el siguiente punto también derecho. Subo la hebra, tejo dos revés. Y a partir de ahora voy a tejer dos puntos juntos. ¿Ven? Tomo dos puntos y los tejo juntos. Ahí y de nuevo lo mismo. Dos derechos juntos. Así voy disminuyendo. Ahora me toca hacer dos puntos revés, los tejo normal. Y los puntos juntos son en la parte que me toca hacer dos puntos derechos. Uno, y estos también los tomo de a dos. Dos. Revés normal, dos puntos juntos derecho, dos puntos juntos derecho, revés, revés, dos puntos juntos derecho, dos puntos juntos derecho. Así toda la hilera. Y después sigo tejiendo elástico 2 y 2 normal. Queda muy lindo también así sin mangas. Se le puede hacer una terminación, unas hileras de 2 y 2 de cada lado y ya sería un modelo de chaleco hermoso. Tengo ya una manguita acá terminada y ahora la vamos a coser. Las mangas también las vamos a coser enfrentando los derechos, igual que hicimos en el lateral de la prenda. Vamos a ir tomando una hilera de cada lado. Para coser la manga a la prenda, lo que yo hago es, dejo la parte de la costura hacia abajo y la mitad de arriba de la manga la fijo, para que no se mueva, a la costura del hombro. Me engancho así para que me dé referencia de cómo tengo que ir cosiendo. ¿Ven? Ahí esto queda en el hombro y esta parte de abajo la coso acá abajo. El tamaño de la sisa va a depender del ancho de la manga, por eso yo no termino de coser acá, lo voy haciendo a medida que voy
ya tengo la manga lista y tomo esta medida. Así. Entonces empiezo a coser a donde llega la manga y voy tomando un puntito de la manga y una hilera de lo que sería la parte del cuerpo. Ahí, un puntito del lado de la manga. Ahí. Y una hilera en la parte del cuerpo. Así cosemos todo el contorno de la manga y listo. Acá está el suéter terminado, miren qué lindo, con el detallecito de la aguja más finita, le damos un toque y no tenemos que hacer nada complicado. Sirve para toda la familia, así que espero que lo hagan, que lo disfruten. Les vuelvo a dejar nuestro WhatsApp para realizar pedidos y también los invito a que se suscriban en nuestro canal para no perderse nada. Hay siempre videos nuevos todas las semanas. Besos.